Vive y ten una vida nueva. Es el sermón que esta mañana Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Hace muchos años, cuando yo recién llegué al Señor, conocí un hermano, el hermano Juan. Él había sido marinero. Él había sido marinero mercante. Y en aquella época, pues establecimos una muy buena relación él y yo. Y me acuerdo que una vez me acerqué, por alguna circunstancia, él era un hombre que oraba mucho. Y entonces platicamos, me platicó su testimonio, había sido marinero y después había trabajado en distintas cosas. Me platicó cómo conoció al Señor, lo que había pasado después de haber conocido al Señor. Pero lo más interesante de la vida del hermano es que había dejado toda una vida atrás como marinero. Él trabajaba en los barcos de carga. Prácticamente había recorrido todo el mundo, este hermano. Y él se enorgullecía siempre mucho de que había leído hasta ese momento 27 veces la Biblia completa. Dice que la había leído por lo menos una vez por año. En aquel tiempo, hace 21 años, hace 25 años, y estaba haciendo la cuenta, el hermano tenía 70 años. Seguro ya habrá muerto. Y seguro está con el Señor. Pero lo que más me impresionó es cómo había dejado toda una vida atrás a partir de que él conoció al Señor. No sé dónde aprendió la sastrería. Él se dedicaba a ser sastre, pero ni siquiera hacía trajes, él hacía composturas. Tenía su taller allí cerca de la casa de mi mamá, allí en el mismo fraccionamiento, y de eso se mantenía el hermano, de eso vivía. ¿Por qué les platico esto? Porque lo que vamos a ver hoy, lo que Dios le dice a los jóvenes hoy es: ten una vida nueva, ten una vida nueva. Pero el gran peligro que podemos correr en buscar una vida nueva es eso, buscarla. Una vida nueva no se busca, hermanos. Una vida nueva no se produce por nuestro propio esfuerzo. Una vida nueva es producto de una relación que hemos mantenido con el Señor. El domingo pasado veíamos cómo Dios le dice al joven: establécete en la palabra de Dios. Establécete, y allí comenzamos. No puede haber una vida nueva que no está establecida en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Hay tres cosas que no les dije la vez pasada. Primero, establecernos en la palabra de Dios no implica que vamos a ser perfectos. Y esto grábenselo muy bien, porque siempre Satanás usa personas, y en los jóvenes usa a sus propios padres para decirles: pues no que lees tanto la Biblia, mira nada más cómo te portas. Te la pasas, lee y lee la Biblia y mira nada más lo que haces. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es la voz de Satanás. ¿Satanás puede usar cristianos? Sí. Y entonces el padre llega con el hijo: uy, mira nada más, tocas el bajo allí en la iglesia y ve nada más lo que haces. Te la pasas leyendo tu Biblia y mira nada más cómo te portas, cómo me contestas. ¿Y saben qué, hermanos? Primero, joven, no le hagas caso. Es la voz de Satanás. Y padre, no haga eso con sus hijos, hermano, usted lo está desanimando. Vamos a leer Primera de Timoteo del capítulo 1 del versículo 10. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cristo nos invita y Cristo nos dice de vivir una vida nueva, pero una vida nueva que finalmente se manifiesta en un trabajar en el ministerio, en un militar la buena milicia, como le dice aquí a Timoteo. Mire, hermano, si usted finalmente es una persona que se porta bien, que no hace lo que hace el mundo, que usted no se enoja, pero si está sentadito en su casa, hermano, de poco sirve su vida nueva. Si usted puede decir, no, mire, hermano, es que yo no fumo, no tomo, no bebo, no salgo, no me enojo, no digo malas palabras, soy una persona bien portadita, como a los cristianos corresponde, pero usted está sentadito en su casa, sin estar en el ministerio, hermano, su vida es tan inútil como la de cualquiera. Finalmente, una vida nueva debe producir una vida que está en el ministerio, como le dice a Timoteo. Que milites la buena milicia. Todo lo que Pablo le habla aquí a Timoteo y le dice para que lo observe, en segundo lugar es para que el mismo Timoteo se autoevalúe. Pablo le dice a Timoteo, establécete en el ministerio. Y esto es para todos. No necesita usted ser pastor, no necesita usted dejar todo, irse a un seminario, no necesita eso. Es simplemente usar sus dones para trabajar en el ministerio en el que Jesucristo le ha puesto. Y hermano, si usted no está en el ministerio, su vida es inútil. Es inútil. No importa qué tan santo sea. No importa qué tan santo sea. Su vida es de completa inutilidad. Así es que el objetivo de una vida nueva es finalmente estar en el ministerio. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué es? Estar en el ministerio. Eso lo está confirmando de acuerdo a su testimonio, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Y le voy a decir algo, hermano. Si usted no está en el ministerio, corre un peligro. Si no estamos en el ministerio, corremos un peligro. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El peligro es que naufraguemos. Ese es el peligro, hermanos. ¿Qué le pasa a un náufrago? ¿Qué le pasa a un náufrago? Un náufrago se pierde. Un náufrago es aquel que perdió el rumbo. Un barco va de un lugar a otro, tiene una meta fija, va a un puerto, ¿verdad? Va con una ruta bien trazada cuando vamos en el ministerio, pero si ya no vamos en el ministerio, nos perdemos. Perdemos el rumbo. Perdemos la razón de ser. Perdemos la razón de nuestra existencia.
Y finalmente, ¿qué le pasa a un náufrago? Se aísla. Se aísla, hermanos. Así es que cuidado con esto. Eso es lo que finalmente le dice Pablo a Timoteo: cuidado con naufragar. Si no estás en el ministerio, si no estás trabajando en el ministerio, vas a terminar naufragando. Si usted no puede voltear a ver y decir: ¿qué estoy haciendo en el ministerio? ¿Qué estoy haciendo en mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo con mis dones? ¿Cómo los estoy poniendo a trabajar? ¿Qué estoy haciendo? Si usted no lo puede decir, hermano, cuidado, porque probablemente usted está cerca de naufragar. La vida nueva que usted tenga no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Si usted puede decir: no, yo soy un buen cristiano, que se porta re bien, que hace las cosas bien, que no hace malas cosas, pero no está en el ministerio, su vida no tiene sentido. Ahora veamos cómo llegamos allí. Una vida nueva y en el ministerio es el resultado de 4 asuntos. Primer asunto: una auténtica experiencia y una auténtica relación con Cristo. Versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hace un tiempo, en noviembre pasado, regresaba yo de Cuba, y estando en el mostrador de Interjet me encontré unos hermanos. Bueno, era un hermano mexicano, pero vivía en Houston, y con él venían como 7 gringuitos, ¿no? Ya me puse a platicar con él y me dice: no, es que venimos de una iglesia presbiteriana en Houston, y venimos aquí a una iglesia presbiteriana en el centro de Cuba, y estuvimos allí trabajando con los hermanos. Y le dije: oye, y platíqueme cómo llegó a esa iglesia. No, ya me empezó a decir, pero me dijo de cosas que él había hecho. Y le dije: bueno, pero cuando usted llegó allí, usted allí conoció al Señor. Y me siguió diciendo, le digo: entonces, ¿cómo conoció usted al Señor? Y me siguió diciendo cosas que él había hecho. Y dije: sospecho que este hermano no ha tenido una experiencia con Cristo. Porque me decía: no, es que, y luego ahí me invitó el pastor, y luego me invitaron los hermanos, y luego me involucré en un trabajo en las cárceles. Bueno, pero allá en la iglesia usted conoció al Señor. Bueno, sí, y luego me involucraron en no sé qué, pero nunca me habló de una experiencia con Cristo. Una vez yo escuchaba a un pastor en la convención y decía: uno de los grandes pecados de la iglesia actual es que estamos tolerando la inconversión. Vemos hermanos que aquí vienen, o personas, déjenme decirlo, que levantan su mano, que dicen que aceptan al Señor, que vienen y se dicen cristianos, y asumimos que son cristianos, ¿sí? Pero no han tenido una experiencia personal con el Señor. Una experiencia, y Pablo tuvo una experiencia personal. De lo que habla estos versículos es de su experiencia personal con el Señor, no de lo que Pablo había hecho, sino de lo que Cristo había hecho en la vida de Pablo. Pablo tenía una relación personal con Cristo. Es más, una relación tan personal que a Pablo lo discipuló directamente el Señor. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
por revelación de Jesucristo. Nuestra experiencia en Cristo no es lo que nosotros hacemos. Nuestra experiencia con Cristo no es algo que surja de nosotros hacia el Señor. Es algo que viene del Señor hacia nosotros. Del Señor hacia nosotros. Usted no está aquí porque usted quiso. Usted no está aquí porque usted buscaba a Dios. Usted no conoció a Cristo porque usted andaba buscando a Cristo. De hecho, la Biblia dice que nuestra carne cada día estaba en contra de las cosas del Espíritu. Usted está aquí por lo que Cristo ha hecho en usted, con usted, y déjeme decirle algo, y a pesar de usted, y a pesar de mí. Spurgeon decía: doy gracias a Dios que me rescató, porque ahorita estaría corriendo en contra suya, corriendo hacia el pecado y amando cada día más ese pecado. Yo también le doy gracias a Dios porque seguramente ahorita estaría corriendo en contra de Cristo, rumbo al pecado y amando cada día más mi pecado. Pablo lo que dice en este pasaje es: yo he tenido una experiencia personal con el Señor, algo que Cristo hizo en mí. Él tuvo misericordia, Él me fortaleció, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, su gracia fue conmigo. Todo es acerca de Cristo en nosotros. Todo es acerca de Cristo, no de nosotros. Segundo punto, un reconocimiento sincero y absoluto de mi condición. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Pablo el apóstol. Yo creo que el cristiano más, el mejor cristiano, déjeme decirlo en términos humanos, que ha existido sobre la tierra, decía que de los pecadores él era el primero. Pero esa es nuestra condición. ¿Sabe cuál es el gran problema de algunos cristianos, en el cual me incluyo? Que a veces somos demasiado buenos. Ya se nos olvidó de dónde nos rescató el Señor, ¿no? Y venimos a la iglesia y damos una apariencia de impecabilidad. ¿A poco no? El matrimonio se pudo haber dado un tiro de muerte allá en su casa, pero llegan aquí, ¿qué tal? De la manita, no pasa nada, aquí no hay problemas, ¿no? Aquí damos una imagen, ¿verdad?, de que somos muy buenos. Y no se diga si vemos un hermano que comete un error, porque Dios mío, nos escandalizamos hasta la muerte. Nos escandalizamos hasta la muerte. ¿Y sabe qué es? Que no reconocemos nuestra condición. Primero, soy un pecador.
yo soy un pecador, como todos, un pecador. Alguien me dijo, no hermano, es que yo sé muchas cosas del hermano fulano de tal, y fíjese, viene aquí a la iglesia. Le digo, pues qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Aquí es donde debería de estar el hermano. Me preocuparía que anduviera como anda y anduviera en otro lado. Si un día pudiéramos sacar una radiografía, hermanos, de todos nosotros, una radiografía, ¡fum! Radiografía de pecado, de todos y cada uno de nosotros. Todos los pecados del mundo los habría aquí, todos, todos, unos por una cosa y otros por otra cosa, pero esa es nuestra condición. Y Dios no puede hacer nada en nuestras vidas hasta que no reconocemos nuestra condición de pecadores. No quiere decir, ya soy pecador y bueno, ya no importa, sí soy. No, hermanos, soy pecador, pero por eso busco que Dios haga cosas en mí para cada día crecer más en Cristo. Cristo pudo hacer mucho en sus discípulos y en sus apóstoles, pero vean la actitud de ellos. Lucas 5:8, cuando Cristo llamó a Simón y le dijo, echa tus redes, y sacaron muchos peces, se da cuenta Simón, y dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y de allí, de esa condición de hombre pecador, Jesucristo le dijo, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Tercer asunto, mi vida está puesta como ejemplo del amor de Dios. Mi vida está puesta como ejemplo del amor de Dios. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Como ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ayer íbamos mi esposa y yo y Victoria a comer, y entonces íbamos ahí por la Chamapa, la carretera esta, la autopista de Chamapa, y entonces me acordé de un incidente de mi vida y se lo venía platicando a mi esposa, ¿no? De cuando yo era jovencito. La verdad es que fui un jovencito bastante rebelde, pero bastante mustio, ¿no? Muy rebelde, pero nadie se daba cuenta o nadie lo sospechaba. Entonces le platiqué algo de esto a mi esposa y luego ya le platiqué de cómo esto con mis hermanos y mi mamá y mi papá, así una dinámica, mi papá siendo alcohólico y todo esto. Y dijo dijo mi esposa algo que me llamó la atención acordándome del sermón. Me dijo, de veras que Dios tuvo mucha misericordia de ti. No cabe duda que Dios te ama. ¿Quién sabe qué hubiera sido de ti si no te hubiera rescatado? ¿Saben qué, hermanos? Mi vida está puesta como ejemplo, no por lo bueno que soy, Yo les diré, hermanos, mi vida no es ejemplo, no soy bueno, soy un pecador. No por lo que soy, sino por lo que Dios, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es ejemplo del amor de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Sí, Dios me ha amado mucho. Sinceramente sí. Sinceramente puedo dar testimonio que Dios me ha amado mucho. ¿Por qué? ¿Por bueno? No. ¿Porque soy algo especial? No.
Yo como Pablo me siento el primero de todos los pecadores. Pero sinceramente Dios me ha amado mucho. Dios ha tenido mucha misericordia de mí también. A muchos hermanos les he contado cosas de mi vida, pero hay muchas cosas, hermanos, que obviamente a nadie se las voy a contar, por lo cual les digo, Cristo ha tenido mucha misericordia de mi vida. Porque yo soy bueno, hermanos, no. Porque soy algo especial, no. Porque no hay razón. A veces me maravillo y digo, sin razón más que el puro amor de Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Porque sinceramente, por lo que yo he hecho, hubiera merecido lo peor. Y tercer, ejemplo del poder de Dios. Ejemplo del poder de Dios. Este hermano Juan, del quien les hablé al principio, me contó, él sí se sinceró mucho conmigo y me contó unas cosas que dije, madre mía, imagínense ser marinero de barcos de carga. Tenía unas historias tremendas. Y que ese hombre, Dios lo haya transformado para ser el hombre que yo conocí. Un hombre espiritual, no perfecto, pero espiritual, amoroso, entregado a la obra, lector asiduo de la palabra de Dios, pero además con un corazón amante. Es increíble lo que Dios puede hacer con una persona. Lo que Dios puede hacer. Lo que su poder puede hacer. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Nuestra vida está puesta como ejemplo, no por buenos, hermanos, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y finalmente da como resultados una vida para la gloria de Dios. Versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto glorifica a Dios. Tenemos una vida puesta para la gloria de Dios por el agradecimiento, por la gratitud que tenemos a Él. Mire, hermano, en los momentos de gratitud aquí nos ponemos, ¿no? Vamos a dar gracias y vienen aquí 10, 15, 20 hermanos y dan gracias. Y qué bueno, hermano. Eso es lo que Dios hace en las vidas de los hermanos. ¿Y qué produce? Gratitud a Dios, agradecimiento a Dios, alabanza a Dios. Pablo podría glorificar a Dios porque no obstante la terrible persona que yo era, el perseguidor, el asesino, Dios tuvo misericordia y podía alabar y glorificar a Dios. Y finalmente, someternos a Dios. Someternos a Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho por mí. El pastor cuenta un incidente que me gusta mucho. Aquel esclavo, ¿no? Aquel esclavo que lo fue a comprar un lord inglés, creo que es así, lo platica el pastor, me encanta ese incidente. Y entonces él decía, pues no me importa, dice, nunca te voy a servir. Y entonces el lord inglés lo compra, ¿verdad? Y al momento que lo compra le da su libertad. Eres libre, le dice, eres libre, haz lo que quieras. Ese esclavo cae de rodillas a los pies de aquel que lo compró y le dice, pues ahora voy a ser tu esclavo.
ahora voy a ser tu esclavo, por tanto amor que tuviste conmigo. Hermanos, y después de ver lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, por su puro amor, y no podemos caer de rodillas delante de Él para decirle: Señor, soy tu esclavo, probablemente no hemos reconocido su obra en nuestra vida. Probablemente todavía sentimos que lo que somos, lo que tenemos, lo que es nuestra vida, no lo hemos ganado con nuestro esfuerzo. Probablemente todavía creemos que ni Dios nos merece, que somos tan maravillosos, ¿verdad? Que somos tan encantadores, tan impecables, que ni siquiera el mismo Dios, que ni siquiera el mismo Jesucristo nos merece, hermanos. De esto se trata la vida nueva, hermanos, de finalmente ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú has obrado grandemente en nuestras vidas, Señor. No tenemos cómo agradecerte más que entregarla a ti, Señor. Entregar nuestra vida a ti. Y que, Padre, siempre vivamos sometidos, sujetos, como esclavos de ti, Señor. Y que, Señor, tú vayas obrando para cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Padre. Amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la razón de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción.
Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, de la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una pasión, porque es más que palabras y es más que una canción. Jehová Elohim es el Dios creador del cielo y de la tierra. Vamos a cantar Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar en una cruz terminal. Dios a los cielos exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su toda lengua Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. A los cielos lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a los cielos lo